Hola gente, hoy vamos a preparar una receta brasileña deliciosa, pero mientras cocinamos les voy a contar lo que me pasó en un restaurante gaúcho en la capital del Paraguay. Fue uno de esos momentos donde no sabía si reír o llorar. Y sí, como la historia tiene que ver con comida, qué mejor que acompañarla cocinando algo que me encanta, feijoada. Vamos. Ese día estábamos en Asunción porque yo tenía un examen oral importante, ya era tipo a las 2 de la tarde y como estábamos esperando el horario, decidimos buscar algún lugar para almorzar. Yo estaba tan contenta que le dije a mi marido y a mi cuñado, hoy yo invito, el almuerzo va por mi cuenta. Pero ojo, la idea era buscar un lugar rico y económico, porque sí, soy generosa pero no millonaria. Así que empezamos a buscar por Google Maps y después de muchos lugares cerrados encontramos uno abierto, un restaurante brasileño que se veía lindo. A mí me encanta la comida brasileña y cuando vi que tenía feijoada dije vamos. Llegamos al restaurante, el lugar no parecía tan lujoso pero tampoco humilde. Nos recibió un señor muy simpático, nos explicó todo lo que tenían: feijoada, sushi, buffet libre y todo lo demás. Y cuando dijo la palabra sushi, ahí yo pensé a sudar frío, porque en mi país eso es carísimo. Y con todo el menú variado que tenían, ya sabía que no iba a salir nada barato. Entonces yo, con toda mi ansiedad, pregunté cuánto estaba el buffet. En mi cabeza pensaba, bueno, si son $5 por persona ya es mucho, pero todavía manejable. Y ahí viene el balazo. El señor me dice $25 por persona. Yo me quería desmayar ahí mismo. 25 por persona y éramos 3. Encima mi cuñado ni siquiera llevó su billetera y mi marido tenía aproximadamente solo $25 guardados para el combustible de la vuelta. Yo estaba roja, nerviosa, sin saber qué hacer. Yo había invitado a todos y literal solo tenía $50 en mi cartera. Y lo más irónico es que justo ese día habíamos decidido ahorrar al máximo. Nos alojamos en el hotel más barato que había, llevamos comida casera y todo eso se fue al tacho con ese almuerzo sorpresa. Pero bueno, ya estábamos sentados con la comida servida, así que decidimos disfrutar, comer con gusto y ya veríamos cómo resolver el pago. Y la verdad estaba riquísimo, valió la pena cada bocado. Bueno, casi todo, porque acá viene la parte más graciosa del día. Resulta que los meseros iban sirviendo esos cortes de carne bien finos, ya sabes, de esos que la gente con plata come así crudo. Y justo le dan uno así a mi cuñado. Él agarra el tenedor, mira el pedazo de carne, se le queda viendo al mesero y le dice, sin filtro, este yo no quiero porque no está cocinado. Fue un momento inolvidable. Y lo mejor, el mesero se lo llevó y le trajo otro bien cocido, como Dios manda. Para pagar tuvimos que colaborar entre todos. Mi marido puso lo que tenía, mi cuñado también tenía unos cuantos. Y al final, sumando todo, logramos completar la cuenta. Y así fue como un simple almuerzo terminó costando más que el hotel entero y el viaje de ida y vuelta. ¿Y saben qué? A veces estos momentos incómodos son los que se transforman en los mejores recuerdos. Porque más allá del precio, del susto y de la vergüenza, nos reímos juntos, compartimos una comida riquísima y vivimos una aventura más en familia. Y eso ni la cuenta más cara te lo quita. Gracias por acompañarme hoy. Si te gustó esta historia real cocinando conmigo, deja tu like, suscríbete al canal y contame en los comentarios, ¿alguna vez pasaste una vergüenza por no tener plata justo en el peor momento?